Sigamos. Listo, ¿no? Entonces tenemos de conexión multifilar. Ya, esta es, ¿no? Bien. Una de las características de los esquemas multifilares es que estos esquemas, como les explico, indican con detalle todas las conexiones. Pero mire, hay una cosita que deben tener en cuenta, que estos sistemas multifilares admiten cruce de líneas, ¿no? En las instalaciones eléctricas, usted también debe tener en cuanto a instalaciones de hidráulicas y todo eso, instalaciones eléctricas, cuando existen cruces como los que usted está viendo ahí, en sistemas multifilares para indicar si hay o no una conexión, se debe poner un puntito, ¿no? Si yo pongo este punto en indica que hay conexión, pero si no existe este puntito, significa que no hay conexión, ¿no? Bien, sigamos. El esquema funcional. Bien, vamos adelantándonos. También en el ABAC está subido, por favor, un PDF de simbología que ya lo vamos a examinar. Pero vamos a ir poco a poco avanzando. Por ejemplo, tenemos otra vez el esquema funcional representado mediante una línea horizontal, la fase, y mediante una línea horizontal, en este caso el neutro, o la línea 2, si es que se trata de una conexión de 220 voltios. Ya veremos más adelante cuándo se utiliza neutro y cuándo se utiliza otra línea, ¿no? Ahorita solo estamos revisando lo que son esquemas. Bien, este símbolo representa un fusible. Entonces decimos, siempre la circulación de corriente empieza desde la línea superior, desde la fase que se va a ubicar en la parte superior hacia abajo, dirigiéndonos hacia el neutro para un esquema funcional. Siempre antes de llegar a la carga, en este caso lo que usted está viendo de este círculo con una X en el interior, les voy adelantando, representa un foco o en general una luminaria. Acá tenemos otro símbolo que viene a representar un interruptor. Y acá este otro que es un fusible. ¿Qué tiene por propósito el esquema funcional? Mire que a diferencia del anterior, no existe mucho detalle en cambio de lo que son las líneas, ¿no? Lo que usted está viendo es exactamente lo mismo de lo que mostramos anteriormente, es decir, un switch, un elemento de control y una carga. En vez de tener un zumbador o un timbre, tenemos un foco, pero es exactamente lo mismo. A diferencia de que es mucho más sencillo el esquema, ¿sí? ¿Por qué se le llama esquema funcional? Los esquemas funcionales tienen por propósito o su objetivo es indicarnos qué es lo que hace. No nos interesa ver con detalle cómo se conecta, qué punto va con qué punto, no. Lo que nos interesa saber es qué hace. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué podemos ver? La información que nos entrega el esquema funcional es que deben pasar primero por un elemento de protección llamado fusible, luego pasa por un elemento de control que es un interruptor y finalmente la carga y se cierra en el. Entonces, nos está diciendo el esquema funcional de control de iluminación. Esto hace el esquema funcional. Uno de los requisitos que tienen los esquemas funcionales, a diferencia del anterior que se llama multifilar, es que se procura a lo máximo que no existan cruces de cables. Tratamos de que en los esquemas funcionales haya un solo camino, uno a continuación de otro, ubicándose los elementos que van conformando. Habrá situaciones en las cuales el esquema funcional no puede evitar hacer un cruce, pero será perfectamente indicado de que esa es una conexión o es simplemente un cruce. Entonces, segundo, esquema funcional
nos ayuda a entender cuál es el funcionamiento o el propósito de la instalación y qué elementos forman parte de la instalación. Un breaker, un toma corriente, una, una instalación de protección, etcétera, etcétera. Bien, esquema funcional. Vamos al siguiente, en este multifilar, el esquema unifilar. Tercero, y sabe el que usted está viendo, es uno de los esquemas que más se utilizan. De hecho, para los técnicos electricistas, los que están en la obra, ejecutando en obra la instalación, son los que preferentemente los utilizan. El esquema unifilar no es muy fácil de entenderlo, se requiere ya experiencia, pero en cambio para quienes tienen el conocimiento, le repito, como son los técnicos electricistas que están en ejecución de la obra, lo entienden con mucha rapidez. Veamos en qué consiste. Mire, representa exactamente lo mismo que el anterior. ¿De qué estoy hablando? Fusible, interruptor y foco. Pero, ¿qué nomás implica? Sabemos que toda instalación eléctrica, como ya se mencionó, debe tener dos caminos, uno de ida y uno de vuelta. Por lo tanto, dos. Por ejemplo, su cargador del celular el cargador tiene un cablecito que tiene dos conductores. Eh, su lámpara de mesa, cuando usted le conecta, tiene dos conductores, uno de ida, uno de vuelta. ¿Qué es lo que hace el esquema multifilar? Solo dibuja un cable. ¿Sí? De repente, acá, por ejemplo, tenemos dos cables, ¿no? L1 y L2. En el esquema funcional también tenemos L1 y L2, uno arriba y otro abajo, pero se los está mostrando de manera diferente. En cambio, en el esquema unifilar tenemos un solo conductor. Ahora, ¿cómo le dice el esquema a usted que ahí hay dos pores? Se lo indica por medio de las dos líneas que usted ve ahí, ¿no? Mire, el momento en que le pone una línea aquí de cruce, dice que hay dos. Después en la derivación tenemos dos y así. Los platos, mírale cómo lava. Sí. Estaba haciendo el vivo, pero en vez de hacer de una hizo así. Y estaba haciendo así. Se representa entre un solo conductor. Bien, de lo que teníamos como representación de una lámpara, aquí no se pone el círculo como era en el caso anterior. Se obvia el círculo y solo se pone una X. Entonces, tenemos, por ejemplo, que el símbolo unifilar de una lámpara es una X. Y tenemos el símbolo de un interruptor. Bueno, veremos más adelante. Esto es lo que se conoce como esquemas unifilares, donde el propósito es representar al mínimo la cantidad de conductores, pero dar una idea a la persona, en este caso al electricista de campo, cómo debe realizar las conexiones. Es en esta clase de planos, por decirlo así, o esquemas, donde la priorización es la ubicación física de cada una de las instalaciones. Entonces aquí se le va a decir al instalador, por ejemplo, en qué parte de la pared, ¿sí?, va a ir el punto de conexión del foco. En qué parte va a ir el interruptor, a qué altura desde el piso, a qué distancia, etcétera, etcétera. Entonces, el esquema
unifilar, como dice ahí, ¿no? Nos va a indicar más bien las ubicaciones, distancias, ángulos, alturas en las que se van a ubicar cada uno de los elementos. Pues mire, hemos visto hasta el momento esquema unifilar, esquema multifilar y esquema funcional. Recapitulemos. Funcional nos indica los elementos que forman parte del circuito y qué es lo que hacen. El esquema multifilar indica todas las conexiones posibles, ¿sí? Obviamente aquí, como es un esquema representativo, también se dan nombres, puntos de contacto, etcétera, etcétera. Su propósito, al ser un esquema explícito en cuanto a las conexiones, se utiliza mucho para la instalación y mantenimiento de los correspondientes circuitos. Y el esquema unifilar, donde obviamente lo que se procura es minimizar la cantidad de conexiones, que sea lo más simple. Su propósito es indicarnos características físicas de la instalación. ¿Sí? A esto también podría mencionarle, por favor, se me estaba escapando. Aquí se van a indicar, por ejemplo, cosas como los calibres de los alambres, ¿sí? Qué tipo de aislamiento tendrán los alambres, etcétera, ¿no? Características físicas y ubicación de cada uno de los elementos. Y este es, en cambio, el último, que es el esquema topográfico. Creo que con esto ustedes van a estar más ubicados, también, más que ubicados, más, digamos, familiarizados, ¿no? Porque se ubican las instalaciones eléctricas sobre el plano topográfico. Y usted puede ver que aquí está lo que representaría tal vez una habitación con su puerta, y aquí está el diagrama unifilar. Y a esto tendríamos que sumarle, como habíamos indicado, todas las dimensiones, en qué posición se ubica, en qué posición está todos estos, y a eso podríamos llamarle también las características y tipos de elementos que están construidos. Y este es el esquema topográfico. Entonces ya no se nos indica como diseño en perspectivas y la ubicación de cada uno de los elementos. Aquí tenemos otra opción de lo que sería también un esquema unifilar, ¿sí? Fíjese que se va haciendo un poquito más complejo, pero aquí nuevamente aparecen unos esquemas. Bien, quiero repasar un ratito con ustedes lo que es un poco de simbología que es importante conocerla, ¿no? Vamos a ver esta parte. ¿Verdad, gordo? ¿Dónde está el chico de los goles? Ya está atacado. También el que les voy a mostrar ahorita, lo que les voy a mostrar en este momento también está en el agua, ¿no? Sí, les animo un poquito, por favor, que nos familiaricemos un poquito con lo que es la simbología normalizada. Típicamente vamos a tener una simbología para lo prendido y apagado de un foco. Su representación es esta, unifilar, y este es multifilar. Está roto. Mira, ya no se puede entrar. Para el agua. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, el símbolo de lo que es un interruptor.
lo que es un pulsador. Tenemos la representación para un esquema unifilar y para un esquema multifilar. Esto va a estar en su baba. Y también tenemos algo que es importante, los tomacorrientes. Aquí tenemos un tomacorriente de los que utilizamos, es decir, que es un tomacorriente, se llama bipolar el tomacorriente que tenemos en nuestras casas, en el cual tenemos dos conexiones, se llama polarizado, aquel que tiene perfectamente distinguido cuál es la fase, cuál es el neutro y obviamente si tiene un esquema de... Bien, solo les mostraba, ¿no? Esto, conforme avanzamos la materia, iremos viendo poco a poco, familiarizándonos con la simbología, pero es para que no nos asustemos cuando estamos viendo una serie de símbolos que creo que para todos nosotros puede ser nuevo. Bien, continuemos con esta. No te ponga la boca eso, no estás que no. No vale, tome este, vale. Un elemento importantísimo de lo que forma parte de las instalaciones eléctricas son los cables eléctricos. No se podría hablar de instalaciones eléctricas si es que no tenemos o no hemos seleccionado el cable eléctrico adecuado. ¿Qué tipo de cables eléctricos tenemos principalmente? Tenemos los cables eléctricos llamados multifilares. El cable eléctrico, permítanme un ratito, les muestro. Bien, ahí tenemos, ¿no? Tenemos el cable eléctrico multifilar. ¿Cuál es el cable eléctrico multifilar? El que tenemos para los electrodomésticos. El multifilar se caracteriza por, como dice su nombre, tenemos varios conductores muy finitos. Los clásicos cables que tenemos para conectar los electrodomésticos, la refrigeradora, la licuadora, nuestro cargador de la computadora, del laptop, de los celulares, tenemos un cable que es flexible, ¿verdad? Por eso es muy utilizado en instalaciones de electrodomésticos. Pero ¿qué ocurre con otro tipo de instalaciones? Por ejemplo, todas las instalaciones que van dentro de la pared, que están en la pared y tenemos en los tomacorrientes, no se utiliza cables multifilares flexibles, sino se utiliza cables que son de un solo conductor. Son rígidos y estos conductores son los que llevan la electricidad por todos los lugares de una edificación. Entonces, para puntualizar, básicamente dos tipos de cables eléctricos vamos a tener. Multifilar, el que está viendo usted resaltado, y el otro es este cable conocido como cable unifilar o sólido. El cable sólido se utiliza entonces para lo que sería o llevar las instalaciones por dentro de las paredes. Este se llama sólido y este es el flexible o multifilar. Bien, vamos entonces a caracterizar a cada uno de estos elementos. Cuando se está realizando el diseño de una instalación eléctrica, debemos saber primero cuánta electricidad se va a transportar, a circular por ellos, y dependiendo de aquello elegiremos el calibre del alambre y dependiendo de las circunstancias en las que vaya a funcionar, también se elegirá el aislamiento. Dos parámetros importantes para elegir un cable, ¿sí? Electricidad o capacidad de corriente y aislamiento. Es lo que vamos a ver en este momento. Veamos entonces lo que caracteriza la cubierta.
No sé si ustedes en algún momento han tenido la paciencia de revisar un cable eléctrico, si de pronto por ahí, al lado de su zona de trabajo, están a la disposición un cable eléctrico, va a ver que el cable eléctrico tiene características que están impresas en el aislamiento. Este cable, estas características, este aislamiento no es aleatorio, no se elige al antojo, sino que tiene una razón. Por ejemplo, veamos esta parte de la proyección. Vamos a una ferretería y pedimos, qué sé yo, unos 3 metros de cable eléctrico. Me dice, por favor, deme unos 3 metros de cable. Y lo primero que le va a preguntar el vendedor es, bueno, ¿de qué calibre quiere? ¿No? ¿Será calibre 8, 10, 12, 14? Bien, veremos qué significa eso. Y quizás nosotros decimos, bueno, es un cablecito, simplemente se me rompió el cable de la licuadora, así que voy a cambiar. Alguien se arriesga a hacerlo eso. Y nos venden el cablecito. Pero en la cubierta del cable, la cubierta aislante del cable, vienen designaciones como estas. Y la verdad no tenemos ni idea de qué significa. O que son los más comunes que nos llegan. Dice THHN, THWN. La verdad no tenemos idea. Eléctrica. Ya hablemos de una edificación civil donde ya se han dejado los espacios, las canaletas y las tuberías para que pase el cable. Tiene una importancia crucial. ¿Cuál de ellos vamos a elegir? Bien, aquí están las letras que designan o caracterizan el aislamiento. Mira, en cuestión de unos 15 minutos que vamos a ver esto, usted va a estar en plena capacidad ya de distinguir qué mismo significa cada una de estas letras. Por ejemplo, en una instalación residencial en la cual el cable estamos hablando del conductor que va a ir por el cable y que sale a los tomacorrientes, debemos analizar a qué tipo de ambiente se va a encontrar. En una instalación normal se espera que no haya agua, obviamente por dentro de las paredes, no queremos que circule agua para nada, pero puede haber situaciones en las cuales el conductor va a ser sometido a cosas como humedad, temperatura, manipulación o esfuerzos mecánicos. Entonces, el aislamiento va a determinar qué tipo de cable vamos a elegir. Por ejemplo, si es un cable, sí, que va a estar sometido a humedad, fíjese, deberá tener como característica de designación de aislamiento la W. Es decir, debe ser un cable que al estar en contacto con la humedad no debe perder sus características de aislamiento. Por los cables va a circular corriente. Queremos salvaguardar que independientemente de la circunstancia en la que esté sometido ese conductor, mantenga el aislamiento. Un poco de agua, ya nos podemos imaginar lo que hace una instalación eléctrica, un cortocircuito. Y si este cable va por el interior de la pared, es fatal, porque si se quema o se produce un cortocircuito, o se tiene que picar la pared o se tiene que hacer una instalación por fuera, y eso es terrible para la estética de una edificación. Por lo tanto, la elección debe ser correcta. Bien, entonces empezamos. W es una letra característica del aislamiento que le dice que resiste la humedad. Bien, veamos. Algunos conductores, algunos cables van a ser utilizados, qué sé yo, para cierto tipo de actividades. Supóngase que es un lugar donde se está sometiendo a ciertas temperaturas, como puede ser una panadería, ¿sí? O un tipo de negocio en el cual se está trabajando con temperaturas relativamente altas. O hablemos de jacuzzis, hablemos de turcos, saunas, donde el cable va a estar sometido a temperaturas un poco altas. Entonces empezamos a analizar
Es un cable cuya temperatura irá por los 75. Es un cable que la temperatura constante estará en el orden de los 90 grados centígrados. Ya nos dice entonces qué significa esas No le líneas. queda la bolita. ¿Qué sucede en cambio si tenemos un cable? Supóngase, un cable, una instalación eléctrica desde una casa que tiene un jardín o un espacio verde o una piscina o algún tipo de instalación eléctrica que tiene que llevarse por debajo del jardín, es decir, en subterráneo. Bueno, hay instalaciones que ustedes conocen muy bien que deben hacerse. Existen tuberías, sea de distintos materiales por los cuales debe llevarse la instalación o el cable eléctrico. Sucede que a veces esas instalaciones, ese cable eléctrico va a estar sometido a situaciones con humedad, tierra, lluvia, inclusive roedores. Entonces, discernimos que ese cable debe ser reforzado más allá del aislamiento común que tiene. Entonces tenemos, por ejemplo, un cable con características UF, subterráneo. Estos cables, aparte del aislamiento que les menciono, tienen otro tipo de aislamiento mucho más resistente a situaciones abrasivas. Entonces ya discernimos que si queremos, por ejemplo, llevar un cable desde la instalación de nuestra casa enterrado sobre la pared, sobre el techo, ¿sí? Claro, no es una instalación muy técnica, ¿no? Pero a veces sucede aquello, que no le queda otra que tiene que llevar así. Se quiere dar luz a un jardín, ¿sí? De pronto tenemos una instalación de pileta de agua o cualquiera de aquellas. Se necesitará un conductor con un aislamiento mucho más resistente. Bien, hay conductores que se van a someter a maltrato mecánico. Para ser un poco exagerado, ¿no? Usted ha visto que hay a veces en las carreteras o las autopistas se ponen cables para medir el flujo de autos, ¿no? Y literalmente la llanta pasa sobre. Bueno, el cable está diseñado para eso, para que al ejercer presión, el peso del auto, se produzca una señal que está midiendo. Pero lo que quiero ir es que esos conductores tienen una alta resistencia mecánica. Entonces estaríamos hablando de, por ejemplo, una cubierta de nylon muy resistente. Pelar, por decirlo así, o quitarle aislamiento a este tipo de conductores se requiere una herramienta muy fina. Bien, ¿qué más podemos tener? Habíamos hablado de ciertos conductores que están sometidos a temperaturas en el orden de los 100 grados centígrados, ¿no? Que es cercana al punto de ebullición del agua. Pero hay otros conductores que pueden estar sometidos a temperaturas mucho más altas. Y aquí tenemos, por ejemplo, un conductor de aislamiento de polímero sintético organizado, X. Por ejemplo, estos conductores se utilizan dentro de los motores, donde hay altas velocidades a las cuales se mueven el rotor. Entonces tiene que tener una resistencia no solo al maltrato físico, al maltrato mecánico, sino también a las temperaturas y a la fricción. Una opción X. Y les he dejado al último estos dos porque son los más comunes. Los conductores que usted tiene en su casa, de los electrodomésticos, del cargador de la laptop, son tipo aislamiento térmico, es decir, el aislamiento básico de los conductores. Algunos de estos, el termoplástico es clásico, el que se tiene de los cables que van por el interior de la pared y salen a los tomacorrientes. Algunos cables van a estar sometidos a movimiento constante, propiamente son los electrodomésticos. El aislamiento, aparte de ofrecer el aislamiento eléctrico, debe estar en capacidad también de manipular, ¿no? Constante.
Entonces, cuando se requiere flexibilidad en el conductor, tenemos el aislamiento R, tipo ULE. Y ya más o menos teniendo una idea de qué significan todas estas letras, ya podríamos estar preparados para esto. ¿Sí? Entonces, en la cubierta de un conductor, vamos a tener, por ejemplo, THHN. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que tiene un aislamiento termoplástico, resiste una temperatura de 90 grados centígrados y tiene también un refuerzo del nylon. El de acá, ¿sí? Tiene una cobertura primaria de termoplástico, temperatura de resistencia 75 grados centígrados, resiste el agua y tiene una cubierta de respaldo de nylon. ¿Sí? ¿Y esto por qué lo pusieron abajo? Y acá tenemos otro, ¿no? Te dije que pongas 2 vasos de leche. Este también es de los conductores que comúnmente nos venden en la ferretería. Por favor, digas que vengan a Entonces, puntualizando, no vamos a elegir entonces el especialista, el ingeniero eléctrico que va a hacer el diseño de la instalación eléctrica, tendrá que tomar en cuenta en qué circunstancias se va a realizar o va a trabajar un conductor. Si estamos en una habitación, pues no tendríamos que complicarnos mucho, ¿verdad? Pero si se trata de la zona de lavado, de la cocina, por ejemplo, o del baño, si es que existen cables expuestos, lo cual no es aconsejable, se tendría que tener en cuenta el tipo de conductor que se tiene que ir. Bien, mire acá una cosita que nos faltaba, ¿no? Analizar. Este también es una característica de un cable eléctrico, pero fíjese que no tiene H. Bien, cuando la característica del aislamiento no tiene H, por defecto se entiende que es a 60 grados centígrados. Si está llevando anotación de esto, tendríamos que mencionar eso, ¿no? Si en la designación no aparece una H, por defecto se entiende que tiene una resistencia hasta los 60 grados centígrados. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y esto en cuanto al aislamiento eléctrico, ¿no? Y los tipos de conductores que nosotros vamos a encontrar. No, deja nomás, gracias. Sí, para evitar el ambiente que está lloviendo y está todo. Bien, vamos a analizar qué es esto de el calibre de los calibres. En una instalación eléctrica, los calibres que más se van a utilizar a nivel residencial, oficinas o edificaciones no industriales, vamos a encontrar estos 4 calibres: 14, 12, 10 y 8. Este calibre es según la norma americana llamada AWG, American Wire Gauge, norma americana que designa los calibres de los alambres. Está estrechamente relacionado ¿a qué? A la sección transversal del conductor. No digo que corresponde, ¿no? Sino relacionado. Si nosotros tuviéramos un dispositivo para un elemento medidor del diámetro del conductor, no es que nos va a dar 14, no es que nos va a dar 12, solo es una designación que tiene relación a la sección, al diámetro o al área del conductor, que es la segunda columna. Bien, 14. Una de las características también es que
dependiendo del dimensionamiento de este conductor. No, mi cuarto no, mami. Nos va a dar una idea importantísima de la corriente. Los calibres de los alambres que más comúnmente se utilizan van desde el 8 al 14. El número va creciendo, pero le repito, mientras el número es más grande, su capacidad de corriente es menor. Veámosle en esta toma, ¿no? Aquí. Miren, tenemos aquí otra vez los números 14, 12 y 10, ¿no? Que están en rojo. Y por ejemplo nos dice aquí cuál es la capacidad de corriente del cable número 14. Cable número 14, su capacidad de corriente es 15 amperios. Y ahí sí, lo importante. ¿Para qué vimos esto del aislamiento? Dependerá del aislamiento y de la temperatura. Hay conductores con la destinación calibre número 14 y fíjese cómo dependiendo del aislamiento que tiene, su capacidad de corriente puede ir de 15, 20 o 25 amperios. Existe una norma que quiero compartir con ustedes y que por favor ténganlo muy en cuenta. En una instalación eléctrica, hablemos a nivel residencial y también funciona a nivel de edificios, el calibre número 14 se utiliza para iluminación y el calibre número 12 para toma corrientes. Tenga la bondad, por favor, de anotar eso. El calibre número 14 se utiliza para la instalación de iluminación. Y el calibre número 12 lo vamos a utilizar para instalación de los toma corrientes. Entonces, mire usted a su alrededor de la habitación o donde se encuentra usted, el calibre del alambre es diferente para lo que es las lámparas que usted tiene conectadas y las tomacorrientes son diferentes. Bien, ¿qué hay del 10? En una instalación residencial, el 10 es el típico calibre para la instalación de las duchas eléctricas o, de manera general, cargas especiales. Cargas especiales. Ejemplo, la ducha eléctrica debe tener calibre número 10. Calibre 10, cargas especiales, la ducha. De pronto alguien tiene un horno eléctrico, no hay microondas, ¿no? Sino un horno eléctrico, calibre número 10. Veremos la siguiente clase el día jueves. Veremos que vamos a hacer un cálculo de las potencias y de las corrientes que circulan en una instalación. Entonces veremos cuáles podrían ser las instalaciones típicas que podrían ser sometidos a esto, ¿no? Y bien, ¿y qué es el calibre número 8? Sí, ¿alguna pregunta, Jefferson? Disculpe que diga por nombre. Señor Revelo, su pregunta. Inge, una pregunta. Si es que en una casa ya se hizo las instalaciones sin tener en cuenta que posteriormente se va a incluir un horno eléctrico, ¿cuál sería la recomendación que se debería de tomar? Ya, mire, igual que se recomienda en el caso de una ducha, hágase otra instalación. O sea, no ponga en juego la instalación porque por los tomacorrientes viaja un calibre 12. Si usted ve, el calibre 12 y por lo general es este el tipo de alambre que le ponen. El número 12
con capacidad de corriente 25. ¿Sí? Un horno eléctrico. Entonces, la respuesta sería la siguiente. Lo primero que tendríamos que averiguar es cuál es la potencia. Hagamos un cálculo ligeramente. Por ejemplo, nuestras duchas eléctricas, le hablo de ducha para que podamos entender cómo calcular. Las duchas eléctricas son generalmente en el orden de 3000, ¿sí? La potencia de una ducha está en el orden de los 3500 a 4000 watts. Bien, entonces calculemos la corriente, ¿no? Entonces sabemos que potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces, si la potencia es 3500 watts y el voltaje es el que tenemos que llega a nuestras casas, que es 120, ya conversaremos de que es posible conectarle, eso veremos el día jueves, ¿no? Puede conectarle a 220 y baja el nivel de corriente, pero hagamos de manera general 120 voltios por corriente. Bien, entonces despejemos corriente, es decir, 3500 para 120. Y si hacemos con la calculadora nos va a dar más o menos cuánto. Nos va a dar 3500 dividido por 120. Fíjese, nos da 30 amperios aproximadamente. Entonces, ¿qué decimos? En una ducha eléctrica, ya funcionando normalmente, por el cable eléctrico de la ducha están circulando 30 amperios. Entonces, si tenemos en cuenta esto, el número 12 no nos sirve. Ese cable en cuestión de pocas horas ya está quemado, ha perdido las características de aislamiento. El aislamiento, cuando está sometido a mucha corriente, eleva la temperatura, se vuelve quebradizo y acabó el aislamiento. Y con el tiempo ya se producen los cortocircuitos y las quemas. Entonces, completamente respondiendo su pregunta, primero tendríamos que calcular la potencia que tiene el horno. Y si supera los 20 amperios, le digo así, 20 amperios, lo cual significaría que tiene una potencia eléctrica del orden de los 3000, ya necesitaría un conductor más grande que sería en el orden del número 10, que está en capacidad de los 35 amperios. Por lo tanto, no debería conectarse eso a la instalación de toma corrientes que usted tiene en su casa. ¿Cuál es la solución? Aunque es un poquito, no es muy agradable, por decirlo así, lo más seguro es llevar un cable por fuera. ¿Sí? No se arriesgue, porque si el cable comienza a calentarse, se va a quemar y le va a tocar picar la pared, cambiar la instalación o hacer definitivamente una instalación por fuera. Utilicemos un cable solo para el horno eléctrico si es que este pasa de los 2500 o 3000 watts. Ya dije, muchas gracias. Bien, bueno, nos están preguntando del breaker, ¿no? Fíjese, otra vez volvemos a la corriente, ¿no? De esto vamos a ver, el día jueves se va a ver esto, ¿no? Pero adelantemos, está bien, me gusta que estén preguntando. Si del cálculo que acabamos de ver, si su ducha es de 3500, eso tiene que verificarlo, ¿no? Hay unas duchas que son de 4000. Acabamos de calcular que es de 30 amperios. Entonces, significa que el breaker, ¿qué significa que si ponemos un breaker de 30? Un breaker de 30 significa que cuando circule 30 amperios, se activa abriendo el circuito y desconectando la electricidad. Por lo tanto, no le conviene poner uno de 30. Tiene que ser uno inmediatamente superior. No está mal ponerle uno de 40, ¿no? De hecho, yo pongo uno de 40. ¿Por qué? La potencia 3500 watts es la potencia nominal, es decir, la que viene escrita en la caja, pero no se cumple. Siempre supera ese valor, está en el orden de los 30, 33 en la realidad.
Pero ¿qué más se debe tener en cuenta? Cuando uno se toma una ducha de 10 minutos, la corriente está oscilando en el valor de 33, digamos. Pero si su ducha ya toma 15 minutos, 20 minutos, sabe que empieza a calentarse un poquito el conductor y comienza a pedir más corriente. Por lo tanto, en un baño de 20 minutos, 30 minutos es mucho. Bueno, es bueno que se utilice un breaker en el orden de los 40 o 35 o 40 amperios. Pero le aconsejo, ¿no?, que si usted pone uno de 40 amperios, esté monitoreando el comportamiento de los cables. Ahora, no es que le estoy diciendo con monitorear que esté midiendo la corriente. No sé si les ocurre a ustedes cuando un bañito dura mucho, en la conexión, los cables comienzan a oler un poquito a quemado. No sé si les ha pasado a ustedes. Dárse cuenta cuando hay un duchazo que se pega uno de mucho tiempo, ya comienza a calentarse los cables. Bien, entonces respondiendo concretamente su pregunta. Nominalmente una ducha está en el orden de los 35 amperios de funcionamiento normal. Por lo tanto, esa es la corriente que normalmente va a circular. Por lo tanto, el breaker deberá tener un porcentaje más arriba del consumo de energía. Ya vamos a ver el día jueves que hay un factor, ¿sí?, que es 1.25, ya lo veremos. Y eso daría un breaker más o menos de 40 amperios. Sí, 40 amperios. Así es, señor Ceballos nos comenta. El breaker tiene dos funciones. Nos protege contra la sobrecarga y el cortocircuito. La idea es que no queremos, ¿no?, sobrecargar una ducha eléctrica. Es cuando primero, ya vamos a ver, ¿no?, una ducha puede estar mal instalada. ¿A qué significa con mal instalada? Que las conexiones son mal hechas. Cuando se conecta a una ducha eléctrica, tiene que asegurarse que las conexiones sean bien hechas y con los contactos adecuados. Algunos maestritos cogen y le amarran nomás al cablecito, ajustan con la tenaza y nada más, ¿no? Cuando son instalaciones donde se circula corrientes superiores a los 20 amperios, hay que utilizar conectores, ¿sí?, conectores técnicos, conectores aprobados, especializados para ese tipo de conexiones. Porque cuando no se hace bien la conexión, por decirlo así, queda floja la conexión, ahí es cuando estamos provocando sobrecargas. Cuando está floja la conexión, el punto de contacto es flojo, se mueve, está ahí bailando, eso es peligrosísimo. Es mejor que esté bien ajustado con un conector. Y así impedimos que haya lo que el señor Ceballos está mencionando, una sobrecarga. Bien, eso veremos el jueves también, ¿no?, sobre todo esto de los dimensionamientos de los elementos de protección. Bien, entonces tenemos ya esto, ¿no? 14 para iluminación, calibre 12 para toma corrientes, calibre 10 para cargas especiales, que pueden ser duchas. Demás cargas, como le menciono, hay que calcular la corriente. Porque si nos vamos a meter con una carga que supera los 5.000, 7.000 watts, por ejemplo, una cocina de inducción, puede estar en el orden de los 6.000 a 7.000. Y esto significa que si le conectamos a 120, estaría en el orden de 60 amperios, que esa es una barbaridad. Por lo tanto, cuando hay cargas, escúcheme bien, cuando hay cargas que superan ya los 4.500, 5.000, es preferible usar una alimentación de 220 voltios. Todos nosotros tenemos nuestros medidores bifásicos, ¿no? Creo que la mayoría ya en Quito se normalizó esto de los medidores bifásicos. Entonces, si se tiene cargas muy grandes, mejor hay que utilizar la conexión de 220 voltios. Es decir, duplicamos el voltaje y eso permite que la corriente se divida para dos.
Entonces hay que tener criterios, que ya vamos a ver eso, en lo que es distribución de cargas que veremos posteriormente. Bien, ahora, ¿qué hay con el calibre número 8? El calibre número 8 es el calibre común para acometida. ¿Qué es la acometida? Los cables que llegan desde el poste a su medidor de energía eléctrica. Eso se llama acometida, y el 8 generalmente se utiliza el calibre número 8. Y ese calibre número 8 está en el orden de los 60 amperios o más. Hay ciertas residencias, casas, por decirlo así, que tienen o justifican a la empresa eléctrica que tienen mayor cantidad de cargas, quizás 2, 3 duchas. Ellos pues pedirán una acometida o les darán una acometida de calibre 6. O en otro caso, no pedirán un medidor bifásico que tiene usted, que tiene yo, que tiene la mayoría de gente. A ellos se les colocará un medidor trifásico, pero ya la tarifa es diferente. No, ninguno de estos tres es sólido, ¿no? No. El 8 no es el calibre. Perdón, la pregunta, Guerrero, el señor Guerrero dice número 8 de la... ya, multifilar. Mira, la cometida multifilar viene generalmente, antes de contestarle, ¿no? El cable que baja de la empresa eléctrica vienen 3 cables, ¿no? Que ya vamos a ver que es el rojo, blanco y negro. Cada uno tiene su. Sí, es verdad, muchos de esos cables son multifilares. Sí, el cable individual es multifilar. Así es, señor Guerrero, tiene razón. El cable número 8, el de acometida, el que baja de la empresa eléctrica, es multifilar. ¿Sí? Correcto. Los calibres 14, 12 y 10, ¿sí? El 14 y 12 que van por el interior de la pared son sólidos unifilar. El 14 y el 12 que van por dentro de la pared es sólido. Ojo con esto, ¿no? ¿Cuál es el criterio para determinar si debe ser sólido o flexible? Si es que se va a manipular. Por ejemplo, el cable que baja de la acometida de la empresa eléctrica tiene que ser multifilar, porque ese cable tiene que ser manipulado, entra al cajetín, a la caja donde está el medidor, tiene que hacer unas curvas. Entonces, debido a que tiene que ser manipulable, el cable de acometida tiene que ser flexible. El 10, por ejemplo, el cable de la ducha, yo en lo personal, yo prefiero utilizar un cable flexible porque me permite llevarle mejor. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre el cable sólido y el multifilar? Nos están preguntando esto, por favor, regresamos. Ya. Aquí tenemos, ¿no? El cable flexible y multifilar. El alambre unifilar, que es un solo conductor, que es el número 14 y el número 12, es ese que usted está viendo ahí resaltado. Y debido a que no se manipula, va a quedar fijo ahí ese alambre, que es el que va por el interior de las paredes. A la iluminación y a los tomacorrientes se utiliza cable sólido, un solo conductor. Cuando es un cable que tiene que ser manipulable, como son los electrodomésticos, los cables de alimentación, o como acaba de mencionar el compañero, el cable de acometida, que tienen que estar manipulados, que van por afuera, deben ser flexibles. Flexibles o multifilares, ¿no? Sería el que está resaltado en este caso. Avancemos, joven. Sí, le escucho. A ver, perdón, si me mandó un chat, le leo, sí. Sí, la pregunta, ¿le escucho? Disculpe, buenas tardes. Pero
Generalmente en obra se cumple el hecho de que, que la mayoría de técnicos usen un cable sólido, que yo casi la mayoría de veces he visto que como que causa mucho trave, mucho problema por el mismo hecho de que es un elemento sólido. La mayoría de veces creo que usan cables multifilares, como les dicen. Ya, a ver, mira, si el cable va por el interior de la pared, que es el que tenemos en los tomacorrientes, el que llega al tomacorriente y que llega al punto de luz, que no es para manipular, sólido. Y si es un cable que va a ser, que tiene que trabajarse, ¿no? Que debe estar expuesto, es preferible que sea multifilar, como en el caso del cable. ¿Sí? Bueno, estas son normas, ¿no? Usted sabe que a veces nosotros nos gusta ver a veces la conveniencia de uno. Básicamente el criterio de sólido o flexible el criterio único es o no se va a manipular, si se manipula o no. Si no se va a manipular, si va a estar fijo en algún lado, obviamente tiene que ser sólido. Pero si va a ser un cable que va a estar cambiando de posición o se necesita llevar por lugares un poquito complicados, tiene que ser flexible. Pero el que va por la pared tiene que ser sólido, ¿no? Tiene que ser sólido. El número 14 y el número 12 por normas. Claro, ahora, sabe que inclusive el cable multifilar es un poquito más costoso, ¿no? También al momento de realizar las instalaciones o el diseño, se tiene que tomar en cuenta el precio. Ahora, cuando nosotros vamos a comprar unos 5 o 6 metros de cable, no vamos a notar mucho el precio. Pero cuando ya se trata de una edificación donde podemos hablar de cientos de metros o de rollos completos de alambre, sí se va a notar el precio. Entonces, eso sería básicamente el criterio de sólido o flexible, ¿no? O multifilar. Si el cable va a ser o no manipulado, o está en movimiento. 14 y 12, por favor. Ese es, por lo general, sólido o unifilar. No. Bien, hasta aquí del libro, del manual del National Electric Code 2017. Por favor, van a hacerme una consulta para el día jueves. Van a hacer una consulta. Lo más que todo es entrenarnos lo que es la búsqueda de información, normas establecidas. Ya sabe que muchas veces en nuestro medio, especialmente en Latinoamérica, la selección de ciertos dispositivos a veces sale en base a la experiencia y a veces pasamos por alto las normas. Bien, entonces aquí les pongo una consultita que pueden hacerle de... ¿no? Dice que me va a mandar un bebé. Entonces, por favor, anote consultar de el National Electric Code 2017. La capacidad de corriente. Perfecto. Espérame, voy a ver un documento. Ya no puede pasar ahorita, ya voy a copiar la cocina. Adiós. Limpien bien los zapatos, más cambien de zapatos porque en de estar de manteca. ¿Qué necesitas? Cámbiate de zapatos. Y si no tengo otro. Ponte las pantuflas. Ya me saqué. Igual de ¿para qué me sacas igual de? Ay, vas a volver tus zapatos de manteca. Entonces, por consulta, ¿no? Del National Electric. Le explico, me parece que ya hay la versión 2020, ¿no? Pero vamos a quedar 2017. Van a consultar las capacidades de corriente de los conductores
6,8,10,12,14 AWG, ¿no? La designación de calibre de alambres es AWG, esos tres. La capacidad de corriente es A, 60,70 y 90 grados centígrados. Así te mato. Mejor vuelve al campamento. Es que con el chico que está muriendo ya no quiero volver. Tienes que ser muy peligroso para Ya, eso más que todo es un trabajo de investigación, ¿no? Porque les va a tomar un poquito de tiempo hasta hallar la información. Obviamente nos vamos a distraer un poco en la búsqueda de información en este manual National Electrical Code 2017, todas las capacidades de los calibres del 6 al 14. Esto para el próximo. Mira, tenga la bondad de, le voy a habilitar un espacio para que pueda subir la tarea al aula, ¿no? Pegándole la comida. Bien, entonces en la sección que dice instalaciones eléctricas hay una parte que dice subir deberes, ¿no? Entonces ahí subimos los deberes. Se va a llamar esta sección, es consulta. Sí, consulta. Mati. Bien, tengo un chat. No, verá, no le va a tomar, sinceramente no le va a tomar ni, solo son datos, ¿no? Es media hoja, no son, porque solo le estoy pidiendo los valores de corriente para cada uno de ellos y para cada temperatura. No es ni, creo que ni media hoja le toma, ¿no? Si le hace un cuadrito, hágale un cuadrito. Va a ver usted en National Electrical Code que le presenta un cuadro para todos, ¿no? Le presenta desde el calibre creo que 38 hasta el 40 le presenta. Eso lo tiene que, no le digo que haga copy-paste, ¿no? Ahí solo tiene que buscar, no es más de una hoja en concreto, ¿no? La información no es más de una hoja, solo es valores de corriente. Pues, características de los conductores, vamos a ver algo que es importante, los tomacorrientes, que es un elemento también esencial en una instalación eléctrica. Y aquí vamos a esclarecer esto que les mencionaba de qué es un tomacorriente, ¿no? El tomacorriente, actualmente, hace algunos años, teníamos los tomacorrientes que no eran polarizados. ¿Qué significa que no es polarizado? Un tomacorriente debe estar plenamente identificado cuál es el punto de corriente o
fase y cuál es el neutro, por lo menos. Pues mire, aquí tenemos un ejemplo de toma corrientes que están bajo las normas. Este toma corriente, fíjese, se llama polarizado porque están diferenciados los puntos de corriente. Si usted ha visto las clavijas de algunos electrodomésticos o dispositivos, uno de los puntos es más ancho que el otro, obligándolo a que lo conecte solo de una manera. Algunos dispositivos, en especial electrónicos, son muy sensitivos, muy sensibles a los cambios de corriente, cambios de voltaje, por lo cual el fabricante exige que estos electrodomésticos o dispositivos sean conectados en tomacorrientes polarizados. Bien, ¿qué significa polarizado? Entonces, cuando, como usted ve, está diferenciado, ¿sí?, cada uno de ellos. Bien, ¿cuál de los dos, el más grande o el más pequeño, es la fase? ¿Cuál de los dos es la fase? ¿El más grande o el más pequeño? Fase es el que tiene electricidad. Fase el pequeño. Correcto, muy bien. Entonces no se olvide esto. Toma corriente polarizado. Bien, el más grande es el neutro. Y el más pequeño es línea o fase. Lastimosamente, a veces cuando se quema o surge un defecto en un toma corriente, nos aventuramos a veces a cambiar. Nos vamos a la ferretería, compramos un bonito toma corriente y nos olvidamos de cómo estuvo conectado. ¿Sí? Entonces hay que tener muy en cuenta tener, por ejemplo, un probador de fases que nos identifique cuál de ellos es la fase y mantener esa misma condición. Bien, el que está en primer lugar se llama toma corriente polarizado. El segundo, tenemos ya en cambio con la toma a tierra. ¿Sí? Entonces este es un toma corriente polarizado con toma a tierra. Y esta es la toma. Sí, señor Limpango. ¿Tiene una pregunta? Pero sí, espacio para meter las dos, no solamente uno. No tenemos nada. Sí, señor Limpango, no me escucho. Qué pena, no lo escuché. Estaba alzando la mano, señor Limpango, no lo escucho. Bien. Todas las instalaciones deberían tener toma a tierra, ¿no? Ya vamos a ver más adelante, en la próxima clase, que la toma a tierra tiene, digámoslo así, un propósito. El primero de ellos es desviar o canalizar las corrientes peligrosas o cortocircuitos para que no afecten primero a la persona. Segundo, para en caso de anomalías eléctricas, desviar la corriente por tierra y que no afecte al resto de equipos eléctricos. Entonces, debería esperarse que toda instalación tenga conexiones a tierra. Entonces, en realidad podríamos decirlo, no es muy aconsejable tener este tipo de tomacorrientes. De hecho, muchos de nuestros equipos, los cargadores de laptops, algunos equipos vienen con los tres terminales, ¿no? Y a veces lo que uno hace es comprarse un adaptador, dicen ¿no? Que lo que hacen es anular la tierra. Y eso no está bien, ¿no? Porque la tierra tiene por propósito proteger a la persona, ya veremos más adelante en detalle, y proteger los equipos. O sacarle esa parte. No, pues no hay que cortarle. No le cortará la clavija de tierra, ¿no? Eso le protege los equipos. Sí. Bueno, siempre vamos a mi trabajo ahorita en estas 2 semanas es mostrarle las normas, ¿no? ¿Qué es lo que dicen las normas? Entonces, eso es lo ideal. De pronto no nos acordemos de muchas cosas técnicas, pero sí queremos dejarles la enseñanza de que se debe cumplir las normas, ¿no? Y ustedes como ingenieros civiles también están al tanto de cumplir todas las normas en cuanto a las construcciones y edificaciones.
En caso de la electricidad también le estamos animando a eso, ¿no? Cumplir las normas que son. La electricidad es un peligro latente, ¿no? Que en cualquier momento nos puede pasar factura. Bien, que tenemos el siguiente tipo de tomacorrientes. Mire que los dos primeros, si usted se fija, los tres, perdón, son de 120 voltios. Los dos primeros son del orden de 15 amperios. Como usted vio, 15 amperios es un tipo de corriente, entre comillas, bajo de uso residencial. 15 amperios es comúnmente un electrodoméstico, una lámpara, etcétera, etcétera. Son cargas bajas, ¿no? En cambio, ya cuando tenemos cargas un poquito más altas, 20 amperios ya es una carga que no es comúnmente un electrodoméstico cualquiera. Por lo tanto, algunos de estas cargas tienen una clavija o un punto de contacto diferente. Entonces, a veces uno tiene una carga y quiere evitar conexiones accidentales en un toma corriente común y corriente. No. Estos tomas corrientes tienen cables número 14 o número 12, como hemos visto. El número 12 está en el orden de los 25 amperios. Pero ahí no debería conectarse cierto tipo de cargas, ¿no? A veces el maestrito llega con su amoladora y le conecta nomás donde quiera, ¿no? Y le está dando todo el día con la amoladora. Claro, de pronto no se dañó la instalación visiblemente en el sentido de que se quemó, pero en cambio sí los contactos internos ya se vieron afectados. Entonces hay que tener cuidado cuando se trata de instalaciones especiales. ¿Y qué es lo que se sugiere, no? Algunos compran sus tomacorrientes especiales con una clavija especial para garantizar que esa carga solo se conecte en ese tomacorriente porque usted ha garantizado con un cable o ha conectado con un cable que soporta niveles de corriente más altos. Y aquí tenemos otro tipo de tomacorrientes ya especializados, ¿no? Estos tres que usted está viendo ya son para cargas superiores. Tanto así que está en el orden de los 220 voltios, ¿no? Para todos nosotros que tenemos medidores bifásicos, tenemos acceso a cargas de 220, ¿sí? Entonces deberíamos utilizar, si usted va a utilizar o tiene cargas, una alimentación de 220, por favor, nunca ponga un toma corriente de los que utilizó para 190. No los use. Si es un horno eléctrico, a veces tenemos cargas qué sé yo, calefactores eléctricos, ¿no? Calefactores eléctricos, especialmente en invierno. Algunas casitas, algunas personas les gusta calentar, se usan estos calefactores eléctricos y esos toman un poquito más de electricidad. Entonces, es bueno que esos tengan su propio toma corriente. Y aquí tenemos una variedad, ¿no? Tenemos para cargas de 15 amperios, 250 voltios. Recuerde que si estamos con un voltaje doble de lo normal, ¿sí? Este 15 amperios significa que a 120 es aproximadamente 30 amperios, ¿no? Pero cuando se sube el voltaje, se baja la corriente. Pero cuidado, ese es un toma corriente que nos va a dar electricidad de 220, o si se trata de una carga un poco más compleja, como puede ser, por ejemplo, este electrodoméstico que es lavadora y secadora eléctrica, debe tener también un toma corriente o un toma corriente diferente. Entonces, usar los tomacorrientes apropiados si es que se utilizan niveles de voltaje mucho más altos. Estos tomacorrientes, sus contactos están diseñados con materiales que soportan mayores niveles de voltaje y de corriente. Pues estos, por ejemplo, si se tratan de maquinaria, máquinas de herramientas, algunos los tienen quizás en su garage o simplemente tienen su pequeño negocio, estos tomacorrientes van a soportar estas cortes e interrupciones de elevaciones de voltaje, digamos. Si cuando arranca una moladora o arranca algún horno eléctrico,
tiene picos de corriente mucho más altas. Entonces, estos tomacorrientes están diseñados para soportar esos picos y por lo tanto su desgaste interior es menor. Está jugando con mi cocina. Con mi horno a la cocina. Tenemos un tomacorriente que debe ser utilizado, porque no sé, la mayoría de nosotros, les soy franco, no lo tenemos, ¿no? Este tomacorriente que usted ve que es de la categoría GFCI es un tomacorriente que se utiliza donde existe agua, sea en la cocina o sea en el baño. En el baño algunos utilizamos para afeitarnos o también se utiliza secadoras de cabello y está en contacto en el agua. Entonces estos tomacorrientes, si usted le ve ahí, por favor, ya le voy a mostrar un poco más adelante, tienen incorporado un elemento para falla y especialmente la falla de cortocircuito que se produce cuando entra en contacto con el agua. Este tipo de tomacorrientes los vemos en los hoteles que están calificados, ¿no? Los bomberos exigen que en el baño existe este tipo de tomacorriente para proteger a la persona, ya que uno en el baño está descalzo, está mojado los pies y un pequeño choque eléctrico puede ser fatal. Aquí acotando algo, sabe que el cuerpo eléctrico, el cuerpo, dependiendo de la contextura física, puede ser fatal una fracción de amperio. ¿Sí? Por ejemplo, hablemos de la cuarta parte de un amperio. La cuarta parte de un amperio sería 0.125 amperios. Sería suficiente para matar a una persona. Obviamente, dependiendo del tiempo de exposición. Pero unos segundos, ¿sí? Póngase usted a contar 1, 2, 3, 4, 5 segundos expuesto a cerca de 0.1 amperios, realmente es fatal para una persona. Y en la ducha ya calculamos, ¿no? La ducha está en el orden de los 3.500 watts, lo que significa que por el cable están circulando, ¿cuánto? 30 amperios. Imagínense, 30 amperios. Y el cuerpo, el ser humano puede verse gravemente afectado con una fracción de 0.1 amperios. Más o menos a 0.2 o 250 miliamperios se puede provocar graves quemaduras y fibrilación en el corazón, afectarse el corazón. Entonces, por esa razón se aconseja el uso de este tipo de tomacorrientes en el caso del baño, en el baño o en la cocina, ¿no? Que es un tipo llamado GFCI, como le puede ver usted, ¿no? Son interruptores que llevan incorporado un sistema de protección, especialmente protección contra cortocircuito, ¿no? En el caso de que haya contacto. Bien, para terminar, terminamos con esta parte. Anote, por favor, el código de colores de conductores. ¿Sí? Código de colores de los conductores. Por favor. Mire que una instalación como la que usted ve, ahí ve alambre blanco, de color blanco, color negro, ¿no? Tiene una razón de ser. ¿Sí? Bien, anote por favor. Conductores de color negro y rojo se utilizan para la fase. Conductor negro y rojo se utilizan para fase. Y conductor color blanco, estoy hablando del aislamiento, es neutro. Código de colores
Entonces, rojo y negro para la fase, blanco para neutro, y verde o la combinación verde-amarillo para tierra. Chis, cuidado, te quemas con el chis. Verde o combinación verde-amarillo para tierra. Ya se llevó una cosa. Dije, disculpe, ¿cómo es esto de la combinación verde-amarillo? Y Un color. algunos conductores que están, cables que están diseñados para la tierra, vienen una mezcla, digamos así. El color con que ha sido hecho el aislante es una combinación de amarillo y verde. Ya veremos en la próxima clase que vamos a ver condiciones de tierra cómo es este conductor, ¿no? Es un conductor que está pintado de verde y amarillo, es una combinación. Ya le veremos en la próxima clase. Bien, es listo. ¿Me permite un ratito? Voy a hacer un copy-paste de las instancias. Espera un ratito. Un print screen, un poquito. Profe, una pregunta. ¿Esta clase va a ser Claro. seguida, no? Claro, sí. Uy, espérenme. Bien, entonces la